Hola de nuevo, hoy estamos a 9 de agosto del 2019 y este es el vídeo de repaso a los mercados. Empezamos por el SP500, estamos en un gráfico diario. Como ven, pues bueno, las bolsas intentan corregir un poco las caídas de la pasada semana, ¿vale? Si añadimos aquí un nivel de Fibonacci, uh, bueno, se puede apreciar pues que ha conseguido prácticamente recuperar el 61% de retroceso, ¿vale? Pero de momento, como ven, estamos por debajo de la zona de resistencia. Para buscar nuevas subidas es importante acabar rompiendo esta zona de los 3000, ¿vale? Pero como pinta todo, pues yo lo veo bastante complicado, ¿vale? Uh, Fíjense que está jugando en esta directriz, ¿vale? Esta no es la directriz de más largo plazo, ¿vale? Pero en estos momentos es muy importante, ¿vale? Y les explico por qué. Porque si acaba perdiendo esta directriz y se viene a buscar esta zona de aquí, esta vez sí que habremos perdido la directriz de más largo plazo, ¿vale? Que es esta de aquí, ¿vale? La que viene apoyándose todo este movimiento. Y como digo, pues si acaba perdiendo esta de aquí y corrige hasta este punto de nuevo, ¿vale? Fíjense que estamos ya fuera de esta directriz. Por lo tanto, las cosas se podrían poner bastante más feas, ¿vale? Si nos vamos al Dow Jones, vemos que es un calco, ¿vale? Del SP500. Fíjense que estamos muy distanciados ya de la zona de máximos anuales, ¿vale? Nos mantenemos también por encima de la directriz. Aquí han aparecido algunas compras. Pero bueno, de momento todo esto queda en un rebote técnico, ¿vale? Después de las caídas de la pasada semana, pues bueno. Lo mismo que el SP500, si no llegamos a romper esta zona, pues lo vamos a tener bastante difícil, ya que aquí en esta zona pues se está agotando el espacio y si la acaba perdiendo, pues bueno, la caída también podría ir a buscar estos mínimos de aquí, ¿vale? Si nos vamos al Nasdaq también prácticamente calcado, ¿vale? Llevamos una semana prácticamente que los tres índices más importantes están haciendo lo mismo. Fíjense que se ha venido a apoyar esta zona de esta directriz, ¿vale? El rebote hasta la zona de resistencia y ahora a partir de aquí pues ya veremos si consigue romper esta zona o finalmente pues juega en esta zona hasta perder la directriz que tenemos aquí marcada, ¿vale? Evidentemente una pérdida de esta directriz pues también vendría a buscar este punto de caída, ¿vale? De los 5.836 más o menos. Nos vamos al DAX alemán. También, bueno, ha intentado rebotar algo, ¿vale? Ni se acerca al rebote de Estados Unidos, de Wall Street, ¿vale? Pero lo máximo que ha llegado ha sido a este punto donde también tiene una resistencia ahora, ¿vale? Pero no ha llegado ni a tocar el 38% de retroceso, ¿vale? Hoy ya, fíjense que ha cerrado en negativo. Aún así, bueno, vemos que está creando o está intentando crear una tendencia. Podemos darle filtro hasta esta zona de aquí, a ver qué pasa, ¿vale? A partir de aquí, pues seguramente vuelvan a entrar ventas y caídas de nuevo, ¿vale? Europa no está, no está fina, ¿vale? Y lo de la guerra comercial, pues va a sufrir, ¿vale? Nos vamos al Eurostox y vemos que, bueno, también un pequeño rebote desde esta zona, ¿vale? Que anteriormente había sido una zona de soporte. Y, bueno, veremos hasta cuánto puede recuperar, ¿vale? Aquí no he echado el Fibonacci, pero, bueno, me parece que más o menos podría ser como el DAX, ¿vale? Pues sí,
¿Veis cómo se ve? Pues no llega ni el 38% de retroceso de Fibonacci, ¿vale? Veremos si esta próxima semana continúa este intento de rebote, al menos a llegar hasta el 50%, ¿vale? Para luego veremos si continuar cayendo, que es lo más probable, porque en definitiva esto es un rebote simplemente técnico, ¿vale? Nos vamos al euro dólar. Fíjense en los dojis que está creando estos últimos días, ¿vale? Aquí intento un rebote y en estos últimos 4 días, pues bueno, aquí está creando dojis que es básicamente indecisión del mercado, ¿vale? Por una parte, hay las probabilidades de que la Fed pues baje tipos el próximo mes de septiembre, ¿vale? No se sabe cuánto. Algunos pronostican ya un 0,50, ¿vale? O 50 puntos básicos. Y la cuestión ahora también es a ver qué va a hacer el BCE, que más o menos ya lo sabemos, ¿vale? Por lo tanto, recae todo el peso en Estados Unidos. Aún así, las medidas que pueda tomar, creo que las medidas que pueda tomar Estados Unidos se van a interpretar más a favor del euro que no las decisiones que tome el BCE, ¿vale? De momento se mantiene en la zona, por encima de la zona de soporte, ¿vale? Que dijimos anteriormente que era una zona bastante importante de soporte, que anteriormente pues ya había sido una zona clave en el precio del euro, ¿vale? Mientras se mantenga en esta zona, pues bueno, puede fluctuar más o menos en esta zona y veremos en los próximos días pues cómo se va definiendo, pero bueno, tampoco muestra mucha chicha para poder operar, al menos de momento, ¿vale? Aunque parece que como se están poniendo las cosas en Forex, pues puede ser de aquí a finales de año puede ser bastante interesante, ¿vale? Nos vamos a la libra y como vemos, pues bueno, caídas a tope. Finalmente no ha podido aguantar en esta primera zona de soporte, ¿vale? Y parece que va a buscar la zona de más abajo, ¿vale? Fíjense que aquí anteriormente pues ya se crearon rebotes, esta vez no ha podido, ¿vale? Le debemos dejar todo esto de filtro a ver qué acaba haciendo el precio, ¿vale? Pero cada vez se ve más claro que va a haber un Brexit duro, ¿vale? Boris Johnson lo está anunciando a bombo y platillo, por lo tanto hay que tener en cuenta pues que un Brexit duro probablemente se acabe perdiendo esta zona de soporte, ¿vale? Veremos en los próximos meses a ver cómo acaba todo esto, pero como digo, quizás se quede aquí durante un tiempo, es una probabilidad, ¿vale? Pero hay que tener muy en cuenta pues esta zona, ¿vale? Nos vamos al oro, ¿vale? Como ven, sigue on fire, ¿vale? A tope, ya hemos llegado a la zona de los 1500 y yo le daría recorrido hasta los 1533, aunque se haya frenado un poco por el nivel psicológico que estamos, pero yo hasta esta zona le podría dar recorrido al oro, ¿vale? Primeramente porque los mercados están fatal, ¿vale? Y mientras siga subiendo el oro, peor se van a poner, ¿vale? Y, segunda, porque técnicamente, pues aquí, hasta aquí tenemos una zona de resistencia, ¿vale? Aquí es más un nivel psicológico que podría pararse algunos días, pero aquí sí que tenemos una zona un poco más complicada de pasar a primeras, ¿vale? Nos vamos al índice dólar. De momento seguimos por encima de la zona de resistencia que tanto le costó romper, ¿vale? Y fíjense que aquí le han salido varias compras en estos últimos 4 días
no significa que sea especialmente pueda ser bueno, ¿vale? Pero evidentemente nos da visión de que en esta zona pues se puede mantener el precio por encima de esta zona, ¿vale? La clave sigue siendo esta directriz, ¿vale? Y esta zona de soporte ahora mismo, ¿vale? En caso de pérdida de estas dos, pues bueno, las caídas podrían ser al menos hasta los 12.100 aproximadamente, ¿vale? Nos vamos a Bitcoin, que de momento, pues bueno, ha rebotado desde los 9.135, ¿vale? Y de momento se mantiene por debajo de la zona de resistencia clave, ¿vale? Y fíjense que aquí está muy dudando, ¿vale? De si seguir subiendo o pararse en esta zona de resistencia que son los 12.000, ¿vale? Como ya comentamos alguna semana pasada, alguna semana anterior, si le metemos aquí un RSI, se puede apreciar muy claramente que de momento la estructura alcista se ha perdido completamente, ¿vale? Y quizás esté intentando crear una estructura bajista, ¿vale? Sinceramente, hay mucha gente que habla de que podría ser uno de los nuevos refugios, ¿vale? Cuando las cosas están chungas en los mercados, pues bueno, venga a buscar refugio en el Bitcoin, pero yo creo que con lo poco que sabemos o con la poca información que tenemos de Bitcoin, yo lo veo un poco difícil que pueda ser un activo refugio, al menos hasta el momento, ¿vale? En unos años ya veremos, pero con los pocos fundamentales que tenemos sobre todo esto, yo lo veo un poco difícil, ¿vale? Fíjense que esta semana el oro ha subido mucho y de momento el precio de Bitcoin se ha quedado estancado. Así que sí que tenemos una subida bastante importante en estos últimos meses, pero de momento se ha quedado estancado en esta zona, ¿vale? Nos vamos al Bund alemán y como vemos, pues bueno, también sigue on fire también a tope, ¿vale? Pequeña corrección hoy viernes, pero bueno, la tendencia sigue siendo muy fuerte alcista, bien malo para los mercados, evidentemente. Esto nos indica pues que el dinero está entrando en los bonos, ¿vale? Y por último nos vamos al petróleo, algo de rebote por el anuncio de los recortes de producción por parte de Arabia Saudí, ¿vale? Pero aún así las caídas de esta semana han sido bastante importantes hasta llegar a buscar la zona de soporte de los 50 aproximadamente, que es esta zona de aquí, ¿vale? La causa, bueno, básicamente por la creencia de que en los próximos meses no habrá tanta demanda como se tenía pronosticado, ¿vale? Y este pequeño incremento pues viene provocado por por el anuncio de la OPEP pues de intentar recortar la producción, ¿vale? Y de momento pues nada más. Si han leído el post y todo, muchas gracias y buen fin de semana.